bienvenidos a B7 Noticias, el resumen semanal aquí en Vivo TV, con la información nacional e internacional. Rápidamente comenzamos. 444 fueron los kilos de cocaína incautados el pasado viernes y autoridades destacaron que se trató de una cifra récord para Tacuarembó. En este caso hubo un condenado y 2 imputados. Este es el momento en el que policías de Tacuarembó detienen al conductor de un camión de leña donde eran transportados 444 kilos de cocaína. La droga había sido lanzada desde una avioneta hacia un campo de la localidad Paso de la Laguna, cargada en una camioneta y luego pasada al camión en la ruta. El cargamento tiene un valor de $7 millones en dosis en el mercado local y de $15 millones en Europa, según informó la policía. En conferencia de prensa, el jefe de Tacuarembó, John Sarabia, informó que el cargamento incautado es récord en ese departamento y destacó el papel que tuvo la Brigada de Seguridad Rural en este golpe. Como ustedes saben, la recientemente creada Dirección Nacional de Seguridad Rural ha dado un giro en lo que tiene que ver al trabajo que realizan los policías que diariamente trabajan en nuestra zona rural. Si no se hubiera realizado ese despliegue, el fortalecimiento logístico de capital humano de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, este operativo hubiera tenido sin lugar a dudas otro giro, otro vuelco que no fue el que a la postre se realizó. Cuando obtuvimos la información de manera primaria, en forma inmediata, teníamos equipos desplegados en el terreno que rápidamente se constituyeron en el lugar, policías de la Brigada Departamental de Seguridad Rural que realizaron la primera toma de conocimiento y detención del chofer del camión, de la inspección, como ustedes saben, no solamente transportaba leña, sino que también traía la mercadería que había sido tirada o descartada por la aeronave que sobrevoló el espacio aéreo de Tacuarembó. Producto de la operación Albania, los conductores del camión y de la camioneta resultaron imputados por el delito de tráfico de droga en la modalidad de transporte y enviados a 120 días de prisión preventiva. En tanto, un tercero fue condenado por asistencia al narcotráfico a la pena de 16 meses de prisión a cumplir en parte como libertad a prueba. Para el departamento, una incautación récord histórica para la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Y por supuesto que para la Policía Nacional un operativo de gran eficiencia que demuestra la importancia que tiene el trabajo en equipo de las jefaturas, de las brigadas departamentales, tanto de droga como de seguridad rural, para el combate al narcotráfico en todos sus niveles. El encargado del área de salud de la Intendencia de Cerro Largo, William Barbosa, fue condenado con 2 años de cárcel por un delito de contrabando, especialmente agravado, tras un proceso abreviado. Se formalizó y se logró la condena de penitenciaría por el plazo de 2 años, por un contrabando especialmente agravado, atento a la calidad de funcionario público que tenía el imputado específicamente. Doctora, ¿se puede hablar de una organización delictiva? En este momento no podemos señalarlo eso. Es una investigación que va a ser. ¿Efectiva, doctora? ¿Cómo? Penitenciaría. Sí, la penitenciaría exactamente, la mínima del contrabando especialmente agravado es de 2 años y lo va a cumplir efectivamente en prisión. ¿Ya contaba con antecedentes? No, la persona no, pero atento a la calidad de funcionario público que ostentaba y la gran cantidad de mercadería incautada, la mínima es de 2 años. Se logró también el proceso abreviado, atento a que también siendo primario se podía disponer la pena mínima. Doctora, la bebida ya fue distribuida, no se vino ninguna persona a constatar que fuera el dueño de esta mercadería. Sí, en este caso la disposición de la destrucción la dispuso la juez de segundo turno y en base a la normativa legal existente atento a bebidas alcohólicas y cigarrillos. Así que se dispuso la destrucción. Al momento no se presentó nadie, pero por normativa se puede destruir. Y vamos con más noticias. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se expresó el pasado martes sobre los dichos del expresidente José Mujica, quien al referirse de las posibilidades electorales de Carolina Cose para el 2024, afirmó: tiene un don a favor, es mujer y están de moda. Me parece que Orsi pega más con lo que es el Uruguay. Ya él pidió disculpas, se equivocó, por supuesto. Es él, tiene esa forma de expresarse, él mismo pide la disculpa, creo que con eso ya está todo dicho. Y lo del apoyo es algo que sabemos hace tiempo, que venimos conversando mucho con él y que simplemente es una señal. Falta mucho todavía para que esas definiciones vengan y se instalen. ¿Está de moda la mujer en política? No. Lo que está pasando es fruto de una lucha de años
de décadas, donde ha sido necesario plantar el tema fuerte. De todas formas, es bueno rescatar y valorar, por ejemplo, que la primera presidenta de la Cámara, la primera mujer presidenta de la Cámara fue de mi sector, o del sector de Mujica. No, la presidenta de la Cámara, estoy hablando de Nora Castro, o la primera vicepresidenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá hay que combinar dos cosas, disposiciones y medidas concretas, y después trabajar con acción pura y dura, que es reconocer y dar el lugar, por ejemplo, a los y las, en este caso, diputadas o legisladoras que tienen mucho para hacer y que están haciendo mucho. Yo creo que la realidad está cambiando y es para bien. Pareja denunció ser víctima de estafa por $500,000. La investigación determinó que los clientes de Florida entregaron sus datos personales y claves a una plataforma de inversiones. Personas que se dedican a tratar de intentar obtener datos personales de los clientes y a partir de allí realizar operaciones en su beneficio. Hay momentos en que estos datos trascienden más a lo que es a nivel de la opinión pública. Suceden distintos tipos de situaciones. Cuando el cliente se entera, lo primero que le decimos es que inmediatamente realice la denuncia policial y la denuncia en el banco. Nosotros, a partir de que el cliente realiza la denuncia, ponemos toda nuestra infraestructura en el sentido de tratar de ayudar al cliente a que esa operación no se termine de concretar y ese cliente pierda el dinero. Eso lo logramos en muchos casos, en más de la mitad de los casos logramos, cuando el aviso es rápido, logramos interceptar en alguno de los pasos de esa operación antes de que se realice efectivamente el desembolso y bueno, allí con las autorizaciones que corresponden, el banco puede volver a hacer el proceso inverso y que el dinero vuelva a las cuentas de los clientes. Por eso acá la celeridad es fundamental y las denuncias que formalizan ese delito de alguna forma son fundamentales porque es lo que nos permite actuar rápidamente en ese sentido. Otras veces, o porque la denuncia es tarde o por quien se lleva los fondos actuó muy rápido, no se logran detener esa operación y efectivamente se llevan esos fondos. En ese caso lo que queda es, la vía del reclamo a partir de la denuncia policial por parte de la justicia. Pero no contra el banco, sino contra quien realiza la operación. Exactamente. Y vamos con más noticias. Gobierno presenta y defiende en el Senado su reforma de la seguridad social. El gobierno presentó el pasado miércoles en el Senado su proyecto de reforma de la seguridad social, marcando así el comienzo formal de debate parlamentario. Eso implica, por un lado, presentar el diagnóstico que lleva a la necesidad de la reforma de la seguridad social. Es la primera convocatoria que realiza la comisión especial que el Senado formó para tratar el proyecto de ley. El objetivo nuestro es, por un lado, explicar la necesidad, los datos del diagnóstico de la realidad de hoy del sistema pensionario y jubilatorio, también explicar cuál sería el impacto positivo que tendría en las cuentas públicas la aprobación de este proyecto de ley y luego desarrollar lo que son los contenidos concretos, cuáles son los impactos y cuáles son las mejoras que significaría para el Uruguay apoyar y aprobar una reforma de la seguridad social. Nosotros vamos hoy junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente de la Comisión de Expertos, el doctor Rodolfo Saldain, más un equipo de técnicos, para hacer la presentación a los senadores, escuchar sus preguntas, responderlas y demostrar la importancia, la necesidad y el componente de equidad que implica este proyecto de reforma. Hay elementos que digamos, rompen los ojos en materia demográfica. Hay una tendencia muy clara a la extensión de la expectativa de vida de la gente. El Uruguay tiene los 60 años como edad de retiro de hace 100 años y ha cambiado muchísimo la vida de la gente hoy.
Viaducto en la Rambla Portuaria quedará habilitado el 12 de diciembre. Además, el pasado viernes se inauguró el acceso a la planta de Alur y el 1 de diciembre el ingreso a la UAM sobre la Ruta 5, anunció el ministro Falero. Este viernes el presidente va a estar al norte, en Artigas, y vamos a estar inaugurando el acceso a Alur, que hace muchos años se venía reclamando y hemos logrado un acuerdo con ANCAP, con la Intendencia y el Ministerio, y hemos podido bituminizar el acceso, lo que van a tener la oportunidad de los que vayan de tener una ruta pavimentada en ese acceso tan reclamado. Hemos definido la inauguración de la obra de la UAM, que es una obra muy importante sobre la Ruta 5, para el 1 de diciembre. Ya nos hemos contactado con la empresa y hemos acordado que se va a inaugurar allí en la tardecita. Y hemos obtenido del presidente una fecha posible del 12 de diciembre para la inauguración del viaducto al acceso de Montevideo. Son 3 obras importantes entonces que ya hemos fijado fecha y estamos trabajando en coordinación con el presidente y con la Secretaría para que en la segunda quincena de enero podamos hacer una inauguración importante en el interior que va a significar la obra del Puente Centenario, que es una obra sobre el Río Negro significativamente importante, el acceso a San Gregorio, que quedaría pronto también para inaugurar, y el puente de Picado Oribe, que va a sustituir la balsa a la altura de San Gregorio y que une con la Paloma Durano. Personal de bomberos trabajó en un incendio en el barrio Cordón. Varias dotaciones y efectivos policiales se dirigieron a la zona donde se produjo el fuego. Fue en un outlet de ropa deportiva ubicado en las calles Constituyente y Yaro. El fuego se originó próximo a las 9:30 de la mañana de este miércoles en el entrepiso de un local outlet de ropa deportiva de marca. Los vidrios que dan a la calle estallaron y la afectación del fuego fue total, con pérdidas generalizadas de mercadería, ropa y calzado. Los bomberos trabajaron durante varias horas y evitaron la propagación del incendio a un edificio lindero y a un depósito vacío. El siniestro generó una densa columna de humo al inicio que alertó a vecinos y comerciantes de la zona. El local afectado está ubicado en Constituyente y Yaro. El incendio provocó que hasta pasado el mediodía la calle Constituyente permaneciera cortada para el tránsito vehicular desde Magallanes hasta Yaro, unas 3 cuadras. Luego de extinguido el fuego, los bomberos permanecieron realizando tareas de remoción y enfriamiento en la estructura, que tiene unos 8 metros por 6. Unas 10 personas trabajan en el local afectado. Los bomberos hicieron pericias para determinar el origen del siniestro, aunque se presume un problema eléctrico. Y vamos con otras noticias. El Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que Alejandro Astesiano fue trasladado de la cárcel de Florida a la de Punta de Rieles en Montevideo por una decisión del Instituto Nacional de Rehabilitación que se basa en la mayor facilidad para los traslados ante los requerimientos de la Fiscalía que investiga el caso, que lo tiene como protagonista. Es una decisión interna del Instituto Nacional de Rehabilitación que analiza la situación de seguridad, de certezas y bueno, lo llevan en preventiva porque no puede estar con condenados desde Florida a Punta Rieles. Sobre seguridad, ¿algo en concreto había sucedido con él dentro de la cárcel que...? No pasó nada. ¿Había riesgo de fuga? No. ¿Y qué sucede con los otros 2 imputados por el caso? Lo que diga el Instituto Nacional de Rehabilitación, a mí se me comunicó que iba a hacerse ese traslado. El Ministerio no funciona solamente con mi firma, funciona por sí solo, o sea, hay análisis y me comunican que tomaron esa decisión y me parece correcto. Prieto indicó en 970 Noticias que no se solicitó el traslado a Astesiano. Vuelvo a decir, es el Instituto Nacional de Rehabilitación que hizo el análisis. En todo caso, pregunten al director cuál es el análisis. Genera suspicacia porque es el ex jefe de la custodia del presidente de la República. Cada movimiento que se le hace, por lo menos genera preocupación. ¿Es para preocuparse, ministro, el movimiento que ha tenido Astesiano? Al revés, si estaba en Florida, que es una cárcel de un régimen casi de semilibertad, y se lo pasa a Punta Rieles, en donde existe mucho más presencia de la Guardia, parecería que no
no puede generar suspicacias. ¿Está en contacto con el ciudadano ruso? ¿Está preso en Punta de Rieles también? No, yo no tengo contacto con ningún preso. No, el anciano, ahora. No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Un enfermero del Banco de Seguros del Estado fue a prisión preventiva tras ser imputado por abuso sexual de una paciente, informó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech. La mujer, mayor de edad, estuvo internada en abril de 2021 y denunció que el hombre abusó de ella en 2 ocasiones durante la internación. La víctima de los abusos es una mujer que estuvo internada en el CTI del Hospital del Banco de Seguros del Estado en el mes de abril del año pasado con coronavirus. El acusado es un enfermero que se encargaba de higienizar a la paciente, que a pesar de sus problemas de salud era plenamente consciente de lo que sucedía y denunció el caso con el apoyo de las autoridades del hospital. El fiscal de delitos sexuales, Maximiliano Sosa, lideró la investigación y logró en los últimos días la imputación del enfermero por 2 delitos de abuso sexual. El profesional fue enviado a prisión preventiva por 120 días y como medida cautelar de cara al juicio se le prohibió además ejercer en el ámbito de la salud, de la educación y todo aquel que tenga vínculo con niños y adolescentes. La víctima declaró mediante prueba anticipada, tras lo cual el fiscal pidió la imputación del enfermero y la justicia lo envió a prisión hasta el 4 de marzo de 2023. Policía allanó en Villa Española tras tiroteos e incautó varias armas de fuego. Hay 3 detenidos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó que hay más armamento y que la policía está dando todo de sí para ganar esta guerra contra las organizaciones criminales. Ayer en Villa Española pudimos desmantelar esta organización que tenía un armamento importante y no para ahí, hay más armamento. Bueno, la policía está dando batalla, la policía está peleando, la policía está realmente dando todo de sí para poder ganar esta guerra y estas batallas de todos los días. Esta organización que nos enfrentamos es muy grande y esto de las armas no está ajeno a esa organización. Yo dije que acá habían en la zona metropolitana 45 organizaciones que tienen más de 3 bocas. Podría llegar a tener 20 bocas. ¿Siguen estando las 45 operativas? Bueno, no, nosotros venimos dando batalla. Pero esa información es una información reservada. ¿Por qué? Porque no avisamos cómo vamos, a quién tenemos y por quién vamos. Estamos en guerra con el narcotráfico. ¿Sospecha cuál puede ser la ruta del ingreso de armas? Por supuesto que tenemos esa información. Hay grupos de inteligencia que se dedican a saber por dónde entra la droga, por dónde entran las armas, cómo se arman por partes a veces muchas armas que vienen desarmadas, acá la redundancia. Y yendo al ámbito internacional, Twitter despide a cerca del 50% de sus empleados en el mundo. El hecho ocurrió una semana después de haber sido adquirida por el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Twitter envió ayer un correo electrónico a sus empleados informando que este viernes iniciaría un difícil proceso para reducir su plantilla de forma global. El mensaje señala que todos los empleados recibirían noticias el viernes por la mañana cuando abrieran las oficinas en California, pero no especificaba cuántos se verían afectados. Según el Washington Post, la red social va a despedir al 50% de los aproximadamente 7.500 trabajadores que tiene. Elon Musk compró Twitter por $44.000 millones y tomó su control el jueves pasado, luego de 6 meses de negociaciones. El también jefe de Tesla y SpaceX disolvió de inmediato el Consejo de Administración, despidió al director general y a otros altos ejecutivos. También informó que tenía objetivos que quería cumplir rápidamente. De hecho, varios ingenieros reportaron haber tenido que dormir en su puesto algunas noches. Musk llamó a ingenieros de Tesla para supervisar el trabajo de los empleados de Twitter. Justicia de Panamá sobreseyó provisionalmente a la contadora uruguaya Maya Sicurel. Era investigada como presunta autora de blanqueo de capitales entre 2009 y 2012. Fue liberada en mayo de 2020 y no llegó a ser extraditada.
La contadora Maya Sicurel fue detenida en febrero de 2020 en Colonia, cuando intentaba viajar a Buenos Aires junto a su pareja, el actual ministro Pablo da Silveira. La justicia panameña había emitido meses antes una alerta roja de búsqueda por su vinculación en el caso Odebrecht. La empresa asumió que en 2016 sobornó con más de $700 millones a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos. La contadora fue investigada como presunta autora de blanqueo de capitales, hechos que se cometieron entre 2019 y 2012. Sicurel fue liberada en mayo de 2020 sin ser extraditada a Panamá. Ahora, la jueza panameña Valoisa Marquínez, que lleva adelante el caso Odebrecht, ordenó el sobreseimiento a 11 personas, entre las que figura la uruguaya Sicurel. La contadora puede ser citada nuevamente si hay elementos, ya que la decisión es provisoria. La justicia también decidió abrir la causa penal contra otras 35 personas imputadas por delito contra el orden económico, entre las que se encuentran 2 uruguayos, Andrés Betingo Sanguinetti y Juan Francisco Mutio. Y quien no se queda atrás en redes sociales es Mark Zuckerberg, que también anunció que despedirá a 11.000 empleados de Meta. Mark Zuckerberg, director ejecutivo del grupo Meta, anunció en un mensaje dirigido a los empleados: he decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11.000 de nuestros talentosos empleados. Este es el primer plan social de envergadura en la historia del grupo estadounidense de tecnología. Al 30 de septiembre, Meta contaba en su planilla con unos 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas, que incluyen las redes sociales Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería WhatsApp. Recientemente la compañía publicó resultados trimestrales muy malos, con una caída de su volumen de negocios y de sus ganancias, así como un estancamiento del número de usuarios. La industria de la tecnología atraviesa actualmente una grave recesión y varias grandes empresas han anunciado despidos masivos. El nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, despidió a la mitad de su personal la semana pasada. Estas plataformas, cuyo modelo de negocios se basa en la publicidad, sufren particularmente por los recortes de presupuesto de los anunciantes, afectados por la inflación y el alza de las tasas de interés. En Perú, disturbios entre los partidarios del presidente Castillo y la policía en Lima. Veamos el informe proporcionado por RTVE Noticias. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron momentos de tensión en Lima, a donde se ha trasladado el conflicto permanente entre el gobierno y el Congreso. En esta ocasión salieron a la calle los partidarios del presidente para rechazar los nuevos intentos de la oposición en la Cámara, que está recogiendo firmas para una nueva moción de censura contra Castillo. Sería la tercera desde que el mandatario tomó posesión hace 1 año y medio. Lo único que hacen es destruir a este gobierno del pueblo que ha sido elegido legítimamente. El pasado sábado también salieron a protestar, en esa ocasión, los detractores del gobierno para pedir la renuncia de Pedro Castillo. El jefe de Estado de Perú no consigue poner fin a la crisis política que atraviesa el país, en medio de las acusaciones de la Fiscalía por presunta corrupción que le salpican a él y también a miembros de su familia y de su círculo próximo. Pero el Congreso no recibe mejor valoración y es otra de las instituciones con más rechazo por parte de la población. Hasta acá, toda la información nacional e internacional. Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales como Vivo TV Uruguay. Fue un gusto compartir con ustedes las noticias. Nos vemos en la próxima edición.